Hola, buenas noches para todos. Esta grabación corresponde a la clase 2 que vamos a tener de Historia Argentina del siglo XX. Ya en esta clase, esta semana, vamos a comenzar a ver el eje 1 de nuestro programa, el cual, como les dije, abarca desde el año 1880 hasta 1916, etapa conocida como régimen conservador, generación del 80, Argentina oligárquica. Ya vamos a ver por qué recibe tantos nombres. Y va a ser el primer tema que nosotros vamos a comenzar a ver de nuestro programa de este año, ¿no? Así que primero les voy a compartir el módulo de este tema, de esta clase. Fíjense que bueno, ya iniciamos el eje 1. Y en esta primera parte vamos a ver tema Estado, Gobierno y Política durante el régimen conservador. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver las características políticas más importantes, al menos hasta los años 1890, 1892, ya van a ver por qué tenemos ese recorte de tiempo, pero en esta idea de ir analizando las cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, vamos a empezar con lo político, que se inicia con el triunfo en las elecciones presidenciales de 1880 del candidato Julio Argentino Roca, iniciando este periodo, ¿no? Que bien, como acá brevemente describo, la llegada al poder de la oligarquía o los notables. Son dos conceptos por ahí que aparecen ahora, el de oligarquía, que por ahí todavía se usa mucho. Y bueno, la idea es que ustedes vayan, a medida que van leyendo los textos, vayan prestando atención a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es un gobierno oligárquico? ¿A qué se hace referencia este grupo de personas que poseían casi la totalidad del poder político, porque ocupaban los cargos de presidentes, gobernadores, senadores, etcétera, y también del poder económico? Estaban muy relacionados, eran los grandes terratenientes de la Argentina, algunos comerciantes, emparentados entre ellos, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, Julio Argentino Roca le cedió el lugar de presidente a su cuñado, perdón, a su yerno, y así vamos a ir viendo cómo este grupo, que obviamente representaba a la minoría del país, era el que estaba al mando, y que hablamos también por ahí de generación del 80 porque tenían un proyecto político para ejecutar, ¿no? Ellos mismos se consideraban herederos de la generación del 37 y de los que derrotaron a Rosas, podríamos decir, si se acuerdan, de Echeverría, de Sarmiento, de Alberdi, los proyectos de país que tenían, superar esta dicotomía de civilización y barbarie de la Argentina, ¿no? Mirar a Europa, modernizar el país, entre comillas, fomentar la educación. Bueno, algunas de las cuestiones que van a tratar de llevar a cabo, ni que hablar del modelo agroexportador o de la economía, si bien para la clase que viene vamos a hablar específicamente de este tema, el de claramente la actividad económica y la manera argentina de insertarse al mundo es el de país productor de materias primas, aprovechando, bueno, los beneficios de la tierra. Tierra que había en gran extensión y que era de muy buena calidad. Como dice acá, algunas cuestiones que van a tratar de modificar o intervenir, como la educación, quitarle el poder a la iglesia, cuestiones de tipo más cultural que más adelante vamos a analizar. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo político, ¿no? Caracterizar, vuelvo a insistir, a la oligarquía, este grupo de personas que gobernaban, cómo llegaron al poder y cómo hicieron para perpetuarlo. Y esto es muy importante porque vamos a tener que desde su partido, un partido único, podríamos decir, no es que no existían otros, sino que desde el PAN, el Partido Autonomista Nacional, ellos a todos van a pertenecer a este partido político y van a mantenerse en el poder casi 36 años, ¿no? Muchísimo tiempo, en el cual, ¿por qué siempre ganaban los mismos? Si la Argentina no era un país ideal, sino que presentaba grandes conflictos sociales, más allá de por ahí la riqueza económica que solamente se beneficiaba un solo sector. Es porque este régimen
conservador desde lo político, creó, como dice ahí, un mecanismo, un sistema electoral, se lo llama máquina electoral, es decir, se manipulaban las elecciones. ¿Por qué? Básicamente porque las elecciones, el sistema electoral no es como el que teníamos hoy en día, que las elecciones son transparentes, el voto es secreto, votamos todos los mayores de 18, 16 años, hombres, mujeres, es obligatorio. Acá la ley electoral era muy distinta, había que empadronarse para votar, el voto era cantado, los días de elecciones eran jornadas complicadas, infames, porque bueno, se presionaba a la gente para votar a un candidato, se traía gente, o sea, vamos a ver la existencia por ahí de los que se conoce como punteros políticos o clientelismo, algunas cuestiones que por ahí incluso hasta el día de la Argentina no las ha solucionado del todo, pero que al fin y al cabo permitían que siempre ganen los candidatos opositores, ¿no? Perdón, los candidatos oficialistas, y esto levantaba la crítica de la oposición porque las elecciones no eran limpias, no eran transparentes y no podían participar de manera justa en las contiendas electorales. Es por eso que nosotros vamos a ver específicamente en la década de 1890 en adelante el primer gran conflicto que va a sufrir este régimen, este grupo, cuando sectores opositores trataron de tomar el poder en la ciudad de Buenos Aires, hecho que se conoce como Revolución de 1890. Vamos a estudiar cómo este hecho, si bien se salvó, podríamos decir, el oficialismo, tuvo que renunciar el presidente Miguel Juárez Celman, y va a entrar o entró de lleno en la política los sectores opositores representados por Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, Bartolomé Mitre, el mismo que fue presidente años atrás, que todavía continuaba en la escena política. Y vamos a ver cómo, al menos hasta esta clase, surgió un partido que venía a representar, entre comillas, los sectores medios y bajos de la sociedad, si es que hay que catalogarlo, que fue la Unión Cívica Radical, que hasta el día de hoy existe y que, bueno, va a tener su fundación en la década de 1890 y va a ser por ahí el partido político que agrupaba a la oposición al oficialismo y que recién pudo acceder al poder en 1916. Vamos a ver bajo qué condiciones. Como les dije, en esta clase únicamente vamos a ver cuestiones de tipo política. Ya la próxima semana vamos a ver la economía. La otra, antes de la clase, antes del receso de invierno, vamos a ver cuestiones sociales en torno a la inmigración, la aparición o el inicio de lo que sería un incipiente movimiento obrero, cómo los inmigrantes trajeron ideas de izquierda, ideas que acá no había, transformaciones en la cultura, etc. Y con eso va a ser nuestro primer trabajo práctico, con los 3 temas que vamos a ver en torno a la generación del 80, política, economía y sociedad. Va a ser el primer trabajo práctico que va a quedar para las vacaciones de invierno para que lo hagan. Les dije que vamos a hacer trabajos prácticos por ahí con un poco más espaciados, si se quiere, o cada 3 semanas, o no tantos, para no llenarlos de información, pero sí que, bueno, ya les voy adelantando que vayan leyendo, que por ahí no esperen que se les acumulen todos los textos para leer, sino que con una lectura en un tiempo que tengan y ir tomando las ideas principales, después no van a tener problemas en hacer el trabajo práctico, ¿no? Así que bueno, vuelvo a insistir que este va a ser el objetivo de esta clase. Vamos a leer, por ahora vamos a continuar utilizando los textos de Egelbras y Sábato. Primero les aconsejo que lean el de Egelbras, capítulo 8, la Argentina oligárquica. Solamente vamos a leer una parte del capítulo, vuelvo a insistir, la que aborda los temas políticos. Y bueno, van a ver que habla del régimen roquista de Julio Argentino Roca, que va a ser el hombre fuerte de la política nacional durante buena parte del tiempo. Sobre todo en esta primera parte, en la década del 80 y el 90, incluso más allá, si bien él no estaba en el cargo de presidente, sigue siendo una persona trascendental, ¿no? Fundamental, en la cual, bueno, acá describe las características de su gobierno, o del régimen, el proyecto que tenía esta gente,
de la generación del 80, que se consideran a sí mismos los más aptos para gobernar, los notables, quienes iban a llevar a la Argentina a transformarla más que nada en Europa, y sobre todo Francia, por ahí era el modelo a seguir en esta época. Bueno, van a ver que menciona de manera muy breve algunas cuestiones económicas sobre las cuales nosotros vamos a profundizar y a retomar las siguientes clases. Fíjense que también habla de cómo se fue conquistando la Patagonia, y también yo le agregaría el Chaco. Van a ser durante estos gobiernos que se van a ir incorporando los territorios nacionales a la Argentina. Muy importante también cuando se habla de esto, política laicista y de educación, porque dentro del proyecto que tenía esta gente estaba el de poder quitarle privilegios, poder a la Iglesia Católica. Y es por eso que seguramente habrán estudiado la Ley de Educación 1420, la creación del registro civil. Incluso la Argentina estuvo enfrentada mucho tiempo y rompió relaciones con el Vaticano por una serie de este tipo de medidas, ¿no? Así que bueno. Vamos a llegar hasta la Revolución del 90, como les dije, que no tuvo participación Roca, sino que el presidente era Miguel Juárez Celman. No es la idea de estudiar una asociación de presidentes, ni mucho menos, pero sí en esta primera década por ahí fueron los más importantes, ¿no? ¿Qué pasó? Van a ver que todo surgió en torno a una gran crisis económica que hubo en Argentina, y que, bueno, como resultado, un grupo de jóvenes opositores van a tratar de tomar el poder, y que, como les dije, tuvo dos lecturas, ¿no? Porque si bien por un lado se mantuvo el gobierno, no tuvieron éxito, fueron derrotados, le costó el puesto al presidente, y a partir de allí definitivamente van a comenzar a organizarse una oposición al oficialismo, ¿no? Así que bueno, primero les recomiendo que lean el texto de Edgar Brass, y después sí que sigan ya por el de Sábato, el que venimos utilizando. Incluso Sábato retoma o se inicia, vamos a tomar el capítulo 9 ya iniciado, en el cual ella habla de los conflictos en Buenos Aires en el año 1880, en torno a lo que fue la ley de capitalización. ¿Se acuerda que eso hablamos la semana pasada de manera rápida? La nacionalización de la ciudad de Buenos Aires generó un conflicto entre el Estado Nacional y la provincia, hecho que se solucionó después de, obviamente, el enfrentamiento entre ambos ejércitos, con la creación de la ciudad de La Plata para ser la capital de la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires pasó a depender del Estado Nacional, al menos hasta el año 1994. Fíjense cuánto tiempo. Este hecho, obviamente, que significó que Julio Argentino Roca sea la persona más importante en ese entonces. Estoy buscando acá una foto del joven Roca como ministro de Guerra. Y bueno, también en este texto ella va a comenzar a describir de manera más detallada, más importante, más integral, lo que fue toda esta etapa, siempre hablando de los asuntos políticos, ¿no? Fíjense. Nosotros, vuelvo a insistir, ya vamos a volver sobre los asuntos económicos. Fíjense que va hablando de las acciones que llevó adelante el Estado en torno al control de los territorios, la educación, modernizar la ciudad de Buenos Aires, por ahí es muy importante, darle un perfil o un aspecto europeo. Buenos Aires tiene tipos de construcciones muy parecidas, en algunas zonas, ¿no?, a lo que es la ciudad de París, en Francia, justamente porque esto fue a propósito, ¿no? Era como una idea de embellecer la ciudad y darle ese toque europeo que no tenía, y que al menos el único lugar donde se podía dar esto era en la ciudad de Buenos Aires, porque el resto del país, el interior, era nada que ver, ¿no? Siempre estuvo, y hasta el día de hoy sigue estando esta diferencia entre por ahí las provincias del interior y la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.